Muy buenos días a todos ustedes. Los saludo desde la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el Centro Regional para la Seguridad Hídrica de América Latina y el Caribe, auspiciado por UNESCO. Gracias por acompañarnos en esta serie de webinars que tienen que ver con un tema que las Naciones Unidas han destacado en forma importante este año. Y básicamente estamos hablando de los valores del agua. Hemos tenido hasta hoy dos webinars de esta serie. El primero con el valor cultural del agua, el segundo con el valor ecosistémico del agua y esta que no deja de ser probablemente una de las más importantes y más controvertidas también, que es el valor económico del agua. Y quiero agradecer muy especialmente a nuestros dos participantes en este webinar, a Eduardo Vega, economista y director de la Facultad de Economía de la UNAM, con el que hemos compartido pues muchas tareas que tienen que ver con el manejo del agua, entre otros, dentro de nuestra propia universidad. Y también a alguien que está muy cerca de nuestra estimación y nuestro cariño, a Ismael Aguilar Barajas, a quien realmente tuve la oportunidad de conocer hace muchos años y que ha estudiado estos asuntos del valor económico del agua desde su profesión inicial, que es de ingeniero, y espero que exprese también sus opiniones respecto a la ingeniería y el valor económico del agua. Creo que tendremos entonces una discusión de lujo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar después con otras dos sesiones sobre los valores del agua y después tendremos un conversatorio al final en donde creo que podremos dilucidar algunas de las contradicciones que aparecen entre los distintos valores y los trade-offs, dirían algunos economistas, que tenemos entre los distintos valores y cómo poder atacar esta complejidad del recurso hidráulico, en donde tenemos distintos tipos de valores para poder manejar el agua de acuerdo con el beneficio social más importante, el beneficio de la sociedad. Muchas gracias a todos y le paso el micrófono a Jorge Arriaga para que nos haga favor de leer los currículums y la presentación de nuestros ponentes y darles la palabra en el curso de este webinar. Jorge Arriaga, adelante, y Marie Claire, que está por ahí escondida. Muchas gracias por la preparación de este webinar. Muchas gracias, Adelante. doctor González Villarreal, y muchas gracias y bienvenidos a todas y todos que nos siguen a través de Facebook. Les agradecemos nuevamente al doctor Ismael Aguilar Barajas y al maestro Eduardo Vega por su participación en este importante evento. Antes de comenzar, me gustaría presentar, yo sé que todos conocemos a quienes nos acompañan el día de hoy, pero tomarme un minuto para presentar a cada uno de ellos en el orden en el que tomarían la palabra. Primero está el maestro Eduardo Vega López. Él es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Es director de esta misma institución, ha sido consejero universitario, presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario, cuenta con una antigüedad académica de 19 años y una antigüedad administrativa de más de 12 años en la UNAM. Ha sido director de Economía Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología en Semarnat. En el gobierno del Distrito Federal fue director de Políticas para el Desarrollo Sustentable, coordinador de asesores del secretario de Medio Ambiente, director general de Fomento y Regulación Económica, coordinador de asesores del jefe de gobierno, y en 2006 fue secretario de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México. Podría continuar leyendo su currículum un rato más, pero creo que con eso nos damos una gran idea de la trayectoria del maestro Eduardo Vega. Por su parte, el doctor Ismael Aguilar Barajas es profesor titular de Economía de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno e investigador asociado al Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico de Monterrey. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Él es ingeniero civil por la Universidad Michoacana con maestría y doctorado en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ha trabajado para el sector público y realizado consultorías nacionales e internacionales para Conagua, el INTA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América del Norte, el Banco Mundial, entre otras instituciones. Sus temas de especialización son urbanización, agua urbana y región fronteriza México-Estados Unidos.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y entonces, antes de comenzar y darle la palabra, les recuerdo rápidamente la dinámica. Cada uno de ustedes tendría 15 minutos para realizar su presentación y después de esto daríamos un tiempo para preguntas y respuestas de las personas que nos ven en Facebook. A las personas que nos ven, les recordamos que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de los comentarios. Maestro Vega, entonces tiene usted la palabra. Pues quiero iniciar agradeciendo la amabilísima invitación que recibí del doctor Fernando González Villarreal, así como del maestro Jorge Arriaga, de la Red del Agua de la UNAM, a quienes no solamente aprovecho saludarles y agradecerles una vez más esta invitación, sino decirles que me siento muy honrado por participar en esta mesa dentro de los diferentes webinars que viene organizando desde la RAUNAM y ahora a propósito de un tema importantísimo como el valor económico del agua. También me da mucho gusto saludar a Marie Claire, que ha sido muy amable, muy atenta para la organización de esta mesa, y me da muchísimo gusto compartir la misma con el doctor Ismael Aguilar del Tecnológico de Monterrey, a quien ya tengo la fortuna de conocer desde hace unos poquitos días, pero seguramente vamos a estrechar lazos institucionales y personales para seguir trabajando sobre asuntos que nos interesan a ambos. Voy al grano. El agua, evidentemente, o espero que para todo mundo sea obvio, que es imprescindible para cualquier actividad humana, para realizar cualquier proceso productivo, agrícola, pecuario, acuícola, industrial, minero, comercial, turístico, urbano, rural, etcétera, para identificar también y medir el bienestar social en un momento y lugar específicos, si contamos o no con agua disponible en nuestras viviendas o en nuestra ciudad, vamos a tener mejor bienestar que si sucede lo contrario. Pero además de esto, también de manera simultánea, el agua es componente consustancial de muy diversos ecosistemas y también insustituible para que los mismos puedan ofrecer un sinnúmero de servicios ambientales. Por eso el agua es valiosa, no hay duda de ello. En resumen, yo podría decir en esta introducción que el agua entonces es un bien imprescindible, un bien complejo y un bien multifuncional relacionado directamente con las actividades económicas, el bienestar social y la salud de los sistemas ecológicos, con sus atributos, especies y servicios ecosistémicos. Por lo tanto, es un bien valioso en muchos sentidos. Las fotografías que están en esta primera lámina no son caprichosas, son seleccionadas, algunas de ellas, claro, simple y sencillamente para evidenciar de una manera más intuitiva de lo que estamos hablando. El agua puede ser parte, ya dije, de un sistema complejo, ecológico, sea ecosistema marino, sea una cuenca hidrográfica, o también puede ser entendida como un recurso finito, como un bien económico, como un bien social, y por eso las otras fotografías que están allí, en algunos casos, dos al menos, la de la venta y compra de agua potable en pipas por vecinos que evidentemente enfrentan escasez de agua en sus colonias, pues están directamente vinculados a un mercado de agua con precios de mercado. Entonces, el valor económico del agua en esos casos se revela mediante precios de mercado. Pero la última fotografía también, la producción sistemática de agua embotellada, pues igualmente, ¿quién no ha comprado una botellita de agua para saciar la sed? Y entonces ahí acudimos al mercado, pagamos un precio porque si no, no obtenemos esa botella de agua. Pero las otras fotografías, un riego agrícola, un represamiento de agua y una planta de tratamiento de agua, significan que el agua no solo es un bien público o un recurso natural, también es un bien que se ofrece deliberadamente mediante procedimientos e infraestructura construida desde un punto de vista antrópico, humano, económico. Entonces, por supuesto que los valores del agua son importantísimos, pero el valor económico, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un valor económico del agua o de diferentes bienes hídricos? Entonces, yo simplemente como una lista provocadora, porque trato de provocar en el mejor sentido dicho, que pensemos juntos, que debatamos, que reflexionemos. Hay muchas situaciones.
Hay bienes hídricos o agua con mercado y con precios. Se trata de bienes económicos privados, stricto sensu. Agua embotellada, agua en pipas, agua tratada, vendida a un usuario segundo o tercero, agua mercadeada en ambientes rurales que le sobra a un agricultor y se la vende al vecino. Hay agua que se compra y vende a precios de mercado, pero también hay bienes hídricos sin mercado y sin precios. Bienes públicos, unos, otros bienes de libre acceso. Hay bienes hídricos sin mercado y sin precios, pero con valores económicos positivos, que son revelados mediante derechos de acceso, derechos de uso, tarifas, cuotas, otro tipo de sustitutos de los precios, pero ojo, no son precios de mercado, no lo son. Son instrumentos económicos, sí, que pretenden recoger parte del valor económico para permitir el acceso y el uso de estos bienes hídricos. En otros casos hay costos de la contaminación del agua y de su descontaminación. Hay costos de la contaminación porque tienen consecuencias adversas, adversas a nuestra salud pública, adversas al propio ambiente, adversas a un agua contaminada puede degradar en efecto el ecosistema al cual pertenece o por la cual fluye, pero también para descontaminar ese tramo de río, ese lago, esa laguna, ese flujo, ese yacimiento de agua, ese represamiento de agua, para descontaminarlo enfrentamos costos económicos, que son otra manera de expresar los valores económicos del agua. El agua la necesitamos en cantidades y calidades específicas, no como viene con la lluvia, no como está en el río, no como está en el lago, no como está en el mar. Si la necesitamos para diferentes propósitos y para muchos de esos propósitos las necesitamos con calidades específicas y por lo tanto tenemos que descontaminar, que tratar o que potabilizar o poner en un grado de exigencia de calidad mayor. Si a mí me van a ingresar a un quirófano mañana, yo no quiero que el agua que utilicen en ese procedimiento sea tratada, sino que sea agua esterilizada. Entonces necesitamos aguas de diferentes calidades, por eso hablo de bienes hídricos. Y entonces vamos a cuáles son los costos evitados o los daños evitados que involucran acciones preventivas, las cuales tienen costos económicos positivos. Por ejemplo, la imprescindible conservación ecohidrológica de una cuenca tiene costos en su buen manejo. Evitar la deforestación, evitar el cambio de uso de suelo, mejorar los servicios ambientales que se ofrece por un ambiente bien conservado, implica costos económicos. No es gratuito conservar bien la naturaleza. Por lo tanto, los costos evitados es otra manera de aproximarse a esta discusión del valor económico del agua. Y finalmente, en esta lámina pongo la quizá sea más obvia, los costos de producción de algunos bienes hídricos con diferentes cantidades y calidades, como vengo diciendo, y eso, digamos, tenemos evidencia en nuestro país, así como en muchos otros, de la inversión pública imprescindible, entre otras, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, pero también pueden ser instalaciones e infraestructura privada, y entonces implica costos económicos. En esta lógica, yo diría que el costo económico, mejor dicho, el valor económico, ojo, no siempre se expresa en precios de mercado. El valor económico monetario no necesariamente es igual al precio de mercado. Ergo, el agua sí tiene valores económicos positivos, sí los tiene. Incluso con expresión monetaria. Y ello no significa que tenga precios de mercado, ni que necesariamente sea deseable que los tenga. Lo que sí es deseable es que se reconozcan explícitamente los valores económicos del agua, de los diversos bienes hídricos de los cuales disponemos, demandamos y aprovechamos, y no conviene suponer que el valor económico del agua es igual a cero.
Si suponemos que es igual a 0, entonces no tendremos ninguna motivación, ningún incentivo, ninguna preocupación para conservarla y aprovecharla de mejor manera. Esta lámina termina diciendo, además de todo lo que vengo expresando, ciertamente el agua, los diversos bienes hídricos, algunos de ellos también tienen o pueden tener precios de mercado. Esto lo voy a pasar rapidísimo, pero quise compartir esta lámina solo para la discusión general que quedará en el YouTube o disponible para la red del agua de la UNAM, aunque paso rapidísimo porque la verdad sea dicha, esta lámina merecería ser explicada si se hace bien de un poquito de más tiempo, pero paso rápido. Si uno dice, ¿cuáles son estos bienes asociados o a la interpretación del agua como un bien público, como un bien de libre acceso, un bien de club, un bien privado estrictamente hablando, o un bien privado sí, pero suministrado por el Estado? ¿O de qué bienes hídricos diferentes estamos hablando? Entonces podemos tomar estos dos criterios, exclusión y rivalidad en el consumo, los ponemos en espejo y entonces tenemos sus contrarios. Exclusión y no exclusión en el consumo de agua, rivalidad, no rivalidad en el consumo de agua. Y entonces podemos decir, si estamos en una situación donde la exclusión sea fácil, rutinaria, normal, un acceso condicionado, sea vía precios, vía tarifas, vía normas, podemos estar suponiendo que estamos frente a un bien privado, si es que además de esa exclusión hay rivalidad en el consumo. Y ahí estamos en el mundo de los bienes privados con mercados y precios. Agua embotellada, agua en pipas o agua en tomas domiciliarias que no tiene precios de mercado ni mercado, pero sí es un bien privado en estos términos, exclusión y rivalidad, pero es un bien privado suministrado por el Estado. Entonces, si vemos los casos de que el agua no tiene exclusión posible, incluso no sea deseable, y haya acceso sin condiciones, no haya exclusión del consumo de agua y tampoco rivalidad en el consumo de agua, entonces estamos en el mundo de los bienes públicos. Las cuencas hidrográficas son un bien público. Los sistemas hidrológicos completos, los caudales que corren y fluyen por el territorio, los acuíferos, la lluvia o sus diferentes manifestaciones de la precipitación, granizo, nieve, etcétera. Ríos, lagos, humedad, ahí está todo. Paisajes asociados al agua, pues evidentemente son bienes públicos. Ahí pongo una acotación chiquita para ser más insistente. Quiere decir que no son rivales en el consumo, no son exclusivos o excluyentes del consumo y no son renunciables. A las otras dos ya me paso más rápido aún porque quiero terminar con otras láminas adicionales, pero debo decir que hay el caso de usos de agua en balnearios, clubes deportivos, pero también distritos de riego, unidades de riego u otros usos inerciales, normativamente inerciales, que pueden ser identificados desde esta discusión más conceptual como si fueran bienes de club. Ojo, como si, no que lo sean, sino como si fueran bienes de club. Un distrito de riego hay que tener la autorización de Comisión Nacional del Agua, hay que estar en el registro público de derechos de agua y hay que ser parte de quienes administran ese distrito de riego. Entonces hay exclusión del consumo, pero una vez que es uno parte de ese distrito de riego, entre comillas, es como si fuera uno miembro de un club, de una membresía, y entonces se dispone de otra manera. Se hace una regulación distinta y tiene un valor económico, en este caso, asociado a un derecho de acceso y uso. Y el caso que nadie quisiera tener, pero existe, es el de la no exclusión, sí, pero la rivalidad en el consumo. Y entonces tenemos bienes de libre acceso, donde hay extracción desmedida, sin restricciones, descargas residuales sobre cuerpos de agua, colectan aguas de diferente procedencia, servidas todas ellas, y entonces son no reguladas, y entonces hay un libre acceso que genera la mayor parte de las veces, pues procesos de degradación ambiental, contaminación de agua, perjuicio ecosistémico, falta de agua renovable disponible en los volúmenes que se requieren. Esto lo paso igualmente rapidón, pero déjenme decirles que si uno desde un punto de vista económico se aproxima, porque me queda ya menos de un minuto, si se aproxima
a la economía para discutir el valor económico del agua, pues uno tiene que decir, a ver, ¿cuáles son los componentes de la oferta de agua y cuáles son los componentes de la demanda de agua? Y entonces rápidamente yo diría, simple y sencillamente para terminar, que hay al menos dos que tienen que ver con unas consideraciones más ecohidrológicas y naturales, que tienen que ver con el volumen disponible de agua renovable, pero también con las amenazas de cambio climático, que si bien sabemos hay causas antrópicas, se expresan como sequías pronunciadas y duraderas, como inundaciones, como olas de calor, como tormentas tropicales muy fuertes o huracanes que van a generar mayor o menor volumen de agua. Y luego vienen las estrictamente antrópicas, que son decisiones normativas, decisiones jurídico-administrativas, decisiones económicas, volúmenes concesionados, ya sea de agua en general, de agua residual, de agua tratada y reutilizable, de agua potable en municipios, ciudades y viviendas, y todo lo que concierne a una política hidráulica que debiera de ir incorporando cada vez más criterios hidrológicos e hídricos en relación con los tiempos y lugares donde se ofrece. Y la demanda, están aquí ya las variables. Si quieren esto, tal vez si hubiera alguna pregunta, la explico. Y finalmente yo diría, para cerrar ahora sí, las condiciones de sequía antes de lluvias el año pasado, después de lluvias ya eran graves. Muy graves después de lluvias, llovió muy poco en lugar de mejorar la sequía. Ahí están las afectaciones. Cierra el año pasado siendo muy grave la situación de sequía y hace 20 días se empeora, se agrava la situación en este otro mapa, 31 de marzo de 2021. Ahí están las afectaciones, pasamos hasta el 84% del territorio nacional con afectación, 71% con sequía estrictas, más de la mitad de los municipios afectados, y hoy estamos en una situación aún peor. Entonces, la sequía es otra manera de aproximarse al valor económico del agua. Si no tenemos agua, hay escasez, y con escasez de agua tenemos problemas para producir cultivos, alimentos, bienes industriales, saciar la sed, tener agua disponible en viviendas, y tenemos que corregir muchísimas cosas. Estas láminas las dejo disponibles para el YouTube y para la red del agua de la UNAM. Ya no las explico, pero toda esta información, como ustedes saben, está disponible gracias a la Comisión Nacional del Agua en el sitio Monitor de Sequía, que uno debe de sacarle muchísimo jugo para seguir discutiendo estos asuntos del valor económico del agua. Disculpen, me pasé 2 minutos, muy amables por escuchar. Muchas gracias, maestro Vega. No se preocupe, 2 minutos, no pasa nada. Tendremos al final de todos modos unos pequeños minutos para intercambio de preguntas y respuestas, que ya se han hecho muchas en el chat, de las más de 250 personas que nos acompañan pues de todo el país y de muchos lugares de América Latina y de otros países, personas de Francia conectadas. Muchas gracias. Le demos la palabra entonces ahora al doctor Ismael Aguilar. Muy bien, muy buenos días. Le quiero agradecer a la Universidad Nacional, a la Red del Agua, al Centro Regional, basado en UNAM, vinculado con UNESCO, esta honrosísima invitación. Comentábamos antes de entrar al aire con el doctor Fernando González, y se lo he comentado por teléfono también al doctor Eduardo Vega, el aprecio y la gratitud infinitas para el doctor González Villarreal, porque teniendo yo una beca para ir a Francia a estudiar hidrología, él siendo director de lo que entonces era la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, una gran institución a la que me parece, doctor González, dígame si estoy en lo correcto o no, que le tendríamos que hacer como una especie de memoria histórica y describir y hablar y documentar el fabuloso trabajo que hizo la comisión. Yo recuerdo sus volúmenes del plan hidráulico que siguen siendo de referencia y que a lo largo de los años, si bien este no es tema, pareciera que la calidad de los planes hidráulicos y los programas regionales como que se ha ido diluyendo. Pero eso es como percepción, no es evidencia científica, es solamente una percepción personal. Entonces, no me fui a Francia a estudiar hidrología, me fui a Inglaterra a estudiar economía, a la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres,
Pues gracias por la influencia y el trabajo y aparte el apoyo financiero de la comisión y a una carta de primera que me hizo el ingeniero Eduardo Mestre. Entonces, mi gratitud para usted por esa coyuntura y me da pauta a mí cuando cuento a mis alumnos, les cuento muchos cuentos a mis estudiantes y uno de ellos es que la buena suerte sí existe, que la mala suerte existe y que la buena suerte también existe. Yo estoy completamente convencido de eso y cómo en esa cena en el Colegio de Ingenieros Civiles de México me cambió la vida para bien. Yo me sigo considerando un ingeniero, la formación en economía me ayudó a robustecer la formación de ingeniero, pero me dio la oportunidad de entrar a este maravilloso mundo de la economía. Muy bien, entonces déjenme compartirles pantalla de una presentación que está aquí preparada. Les pido por favor que no vayan a pensar, no se vayan a dejar impresionar por el número excesivo que parecería aquí de filmines. En realidad, algunas las voy a pasar muy rápida. Bien, estamos aquí. Algunas las voy a pasar muy rápido. Esta es solamente la portada. Para decirles que básicamente, y aprovechando la inmensa fortuna de haber coincidido con el profesor Vega y que nos hizo favor ya de darnos un marco muy comprensivo, se nota de veras su calidad de profesor, es un profesor dándonos clase de la economía del agua. Entonces, yo me voy a permitir hablar de una parte que es prácticamente analítica, breve, porque voy a nutrirme ya de lo que el profesor Vega dijo, pero también enfatizando dos temas que son cruciales cuando se discute el valor económico del agua y mostrarles eso un poco en la práctica con el caso de Monterrey. Tiene que ver con las transferencias y tiene que ver con la otra cara de la moneda de lo que el profesor Vega nos comentó de las sequías. Bueno, en las inundaciones también se ve o podemos abordar el valor económico del agua. Bien. Esto probablemente lo abordaron ya antes, pero en pláticas con el profesor Arriaga lo que él comenta es que, y en la invitación venía así, se toma como pretexto este reporte de Primer, es un reporte de referencia, es un reporte Premier de Naciones Unidas de Valorando el Agua. Me permite ir a las conclusiones muy rápido porque eso seguramente ustedes ya lo vieron. El capítulo 2 se las tiene y va a las páginas 169 a las 171. Y la primera es cuál es el valor del agua. Y la pregunta, entre tantas preguntas, como nos queda claro ya de la exposición del profesor Vega, es cuál es el valor del agua para quién. ¿Sí? Y le podemos sumar preguntas. ¿Sí? ¿Quién lo financia? ¿Quién paga eso? ¿Qué costos tiene? ¿Qué externalidades tiene? Y eso lleva al punto 2, de que aquí hay complejidades que se tienen que reconocer y que se tienen que resolver. ¿Sí? De hecho, aún en economistas, aún en las diferentes disciplinas hay diferencias. Tengo colegas economistas con los que tenemos diferencias cuando discutimos el sistema del valor económico del agua. ¿Sí? Los mismos usuarios tienen diferencias y tienen diferentes perspectivas. ¿Sí? Y esas posiciones en conflicto pues se tienen que manejar y se tienen que analizar. Y el reporte termina diciendo que efectivamente el agua tiene un valor. Y eso nos lo comentó el profesor Vega con toda claridad. El agua tiene un valor. Y que en algunos casos el agua tiene un valor infinito. Esos énfasis son propios. ¿Sí? Y terminar concluyendo, los riesgos de subvalorar el agua son demasiado grandes para ignorarlos. Entrando más en literatura propiamente económica, sé que aquí tenemos estudiantes de diferentes carreras. Sé que tenemos también en la audiencia personal con amplia experiencia en el servicio público y actuando en la práctica profesional. Este libro es un libro de referencia y el título se los dice, determinando el valor económico del agua, y va de los conceptos a los métodos. Por eso es tan interesante escucharle la presentación al profesor Vega en términos de los conceptos. Si los conceptos no se entienden, eso muy a menudo va a incidir en políticas económicas equivocadas, en políticas hídricas equivocadas. Ciertamente la economía contribuye a entender el valor del agua. Y en ese sentido, este evento de la UNAM me parece que es más que pertinente. Probablemente sea una de las ciencias que más tenga que aportar a la hora de entender la valoración del agua. No hay un solo valor económico del agua. Eso es un mensaje claro de este libro y nos quedó claro también con la presentación pasada. Hay muchos valores y eso requiere entrar a marcos de análisis y a los contextos.
En muchos casos esto es contextual. El valor marginal del agua va a depender, entre otras cosas, del servicio específico, ¿sí? Es decir, dónde se va a usar, de las características de la región de estudio. Yo no voy a detallar aquí ya porque el profesor lo hizo excelentemente bien. Eso puede ser por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Entonces, es una cuestión completamente regional, contextual. Es también el contexto de la política pública en que se realiza la valoración. Eso es en un contexto de sequía, de prisa, es una iniciativa del gobierno federal, el local, y si es una valoración privada o social. Y si estamos hablando de precios de mercado, como ya nos lo explicó el profesor, o precios sociales cuando se introducen subsidios o transferencias, por ejemplo. Entonces pasamos de precios de mercado a precios que son conocidos más de corte social. Y otro punto, si es de corto o largo plazo. En la charla que más adelante lo que quiero comentarles en las transferencias es este caso de la presa del cuchillo, que el doctor González conoce muy bien, lo conoce de primerísima mano. Y una cosa es cuando el conflicto estalló en los medios, 1994, 1995, 96, y otra cosa muy diferente puede ser 2021. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el valor económico del agua? Pues va a depender del plazo y de ese contexto. Y finalmente, no es sencilla esa valoración. Rara vez los ejercicios de valorar económicamente el agua es un ejercicio sencillo. Y en este contexto, les quiero compartir esta pequeña expresión, viene del libro anterior, y se asocia a la competencia intersectorial por el agua. Y el caso concreto del agua rural al agua urbana. ¿Sí? Para que estas transferencias se den, requiere de dos condiciones. Primero, que lo que tenemos a la izquierda del símbolo mayor que los beneficios económicos directos e indirectos en el destino deben superar, ¿sí?, a los beneficios directos e indirectos no obtenidos o a los costos en el origen. Es decir, ese es un análisis de costo-beneficio. ¿Sí? Pero eso tiene que incluir también algo que les puse en rojo. Esto no viene del libro, este es énfasis propio. En rojo está algo que se llama los costos de transacción. ¿Sí? Y en el contexto aquí le llaman también planeación. Implica información, la contratación, aplicación de acuerdos de transferencia, costos de diseño del proyecto. ¿Sí? Pero estos costos de transacción implica también el desgaste, los conflictos políticos con las transferencias. ¿Cómo se aborda eso? Eso es tan importante que a menudo, cuando estos costos de transacción son tan altos, los proyectos no se hacen, porque es tanto lo que está de por medio que saben que mejor no. De alguna forma, eso ayuda a entender, quiero pensar que eso ayuda a entender por qué en México tenemos índices tan altos de agua no contabilizada, porque el desgaste de regularizar todas esas tomas, de regularizar pozos clandestinos, de poner en control descargas a los ríos, ¿sí?, es tanto y tanto y tanto que muchos funcionarios no quieren librar esas batallas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos inclinamos por lo que le llamamos el costo de oportunidad de no hacer nada. Pero no hacer nada no significa quedarse cruzado de brazos, simplemente la escala de lo que hay que hacer es tan grande que mejor se dejan las cosas como están. ¿Sí? En esas transferencias, aparte, por supuesto, están los costos de la conducción del agua y su almacenamiento. Ya que esa primera condición se cumple, tiene que haber una segunda condición en la que los costos en el origen tienen que ser menores, o lo que va a compensar una ciudad al área rural por el agua, eso tiene que ser menor al costo de la siguiente mejor alternativa de la fuente de agua. Esto se puede expresar con relativa facilidad, trasladarlo al diseño ya de política pública con toda la exigencia del conocimiento, de la información, de lo que se tiene que negociar, es muy complejo, muy complejo. Y eso se ilustra bien en el caso del área metropolitana de Monterrey y el estado de Tamaulipas con el distrito 026. En esos años en particular se generó un conflicto que ha ido ya a la baja, no está resuelto, me parece que del todo, pero no hablamos ahorita en los periódicos de eso, los periódicos no lo ponen. Y eso ilustra perfectamente bien cómo la cuestión técnica y lo político están íntimamente vinculados, a grado tal que me parece que en algún punto, quizás en el conversatorio, sería buena idea hablar entonces del valor político del agua, y del valor ecosistémico, y del valor social, del valor económico, pero cuando hablamos del valor económico, tarde que temprano vamos a entrar al terreno de la política, a los aspectos de economía política del agua, y eso es fascinante. La historia del agua en el área metropolitana de Monterrey lo ilustra con toda claridad. Es una historia fascinante
En el 2015 publicamos un libro que se descarga del Centro del Agua para América Latina y el Caribe, que tiene la historia del agua de la ciudad. Este libro lo estamos actualizando, lo vamos a publicar en breve con la ayuda de Agua y Drenaje, que actualice esa historia. Bien, en este conflicto, déjenme comentarles muy brevemente, hace un par de años el Banco Mundial se acercó conmigo para pedirme si podía participar en un estudio de 4 pilotos. El banco quería hacer 4 pilotos donde había transferencias, ¿sí? Rurales y urbanas, por supuesto. Quería checar también Sudáfrica, Australia y Brasil, ¿sí? Y yo acepté colaborar con muchísimo gusto, ¿sí? Y el título lo dice todo: dividir el agua, compartir los beneficios. Estas lecciones de las transferencias son riquísimas. Va desde ver las transferencias desde una perspectiva de sistema, ¿sí? Hasta tener los balances de agua y las cifras correctas. Dado los asuntos que están aquí involucrados y lo que ya nos platicó el profesor Vega, el espacio para la desinformación, para tener datos que no son confiables y que eso lleve a dificultades y a conflictos entre los usos y los usuarios, está a la orden del día. Por el tiempo no me voy a poder detener en compartirles un poco más de eso, solo decirles que estas transferencias son muy importantes y que esos 4 pasos de estudio nos mostraron un mosaico de hallazgos y de lecciones de primer orden, ¿sí? Mostraron que el espacio del conflicto se puede convertir también en cooperación y que al final del día, quizás más que compensar a los individuos, tenemos que hablar de compensaciones regionales y ver a la región en su conjunto, ¿sí? Posteriormente, de hecho, este reporte anterior es de acceso abierto, se entra al repositorio del banco, se descarga con ese título sin ningún problema. Esta presentación se va a quedar, lo pueden descargar. Posteriormente publicamos otro trabajo, ya más a nivel internacional. Este fue un review de cómo son las transferencias del área rural a las ciudades. El título lo ilustra: área rural para ciudades sedientas. ¿Sí? Una visión sistemática de eso. Esto ya fue con más países, nos repartimos el mundo para hacer este review. Encontramos aquí que hay una serie de mitos sobre las transferencias, que se requiere tener muchísima más información y que al final del día, si muchas de estas decisiones, como parece, van a ser influenciadas por la política, por lo menos debería haber un análisis más riguroso de los datos, del modelaje, y con eso tomar las mejores decisiones, ¿sí? Finalmente, en relación con el mismo tema, ya un acercamiento al cuchillo, lo publiqué con mi colega Dustin Garrick de Oxford en una revista que se llama Water Security, tratando de actualizar todo este caso tan fascinante de lo que es el cuchillo. Les quiero mostrar aquí. A la izquierda vemos el área metropolitana de Monterrey, que está aquí la presa La Boca, cerca de la ciudad, es una presa relativamente pequeña. Acá está Cerro Prieto. Esta historia también es fascinante. Cerro Prieto fue parte de lo que se llamó el Proyecto Monterrey 3, 1984. López Portillo es presidente. Hay una política aquí detrás fascinante detrás de este proyecto. Y acá está el cuchillo. Antes de que el cuchillo se construyera, el agua escurría libremente para llegar a Tamaulipas, a la Mata Regómez, y alimentar este distrito que está aquí. Acá están los Estados Unidos. Esto es Texas. Eso le da un carácter binacional complejo a esta cuenca. Estas aguas de esta parte del Bajo San Juan no son parte del acuerdo del 44 que México firmó con Estados Unidos, y sin embargo en la práctica, en más de alguna ocasión, parte de estas aguas han sido usadas para salvar parte de ese déficit. En este contexto, conversaciones con el director de agua y drenaje de esta administración y la anterior, Monterrey tiene que prestar atención al contexto binacional por definición. Cuando se construye la presa 1990-1994, obviamente creó conflictos con el estado vecino, con el distrito. Finalmente en el 96 se hizo un acuerdo que es el que regula todavía la distribución de las aguas. Hay agua que va directamente del Cuchillo a Mata Regómez bajo ciertas condiciones. Cada noviembre se ven los balances, y si aquí hay más de 315 millones de metros cúbicos, si acá hay menos de 750, hay un trasvase. Monterrey le da agua tratada a través de este río que está aquí, el Pesquería, a la Marta Regómez. El problema aquí es que hay tomas clandestinas y tomas con derechos. Hay usuarios con derecho y usuarios que no tienen derecho. Entonces hay una disputa por las cifras de cuánta agua tratada llega a la presa. Hay esquemas de compensación cuando esa agua no llega en las condiciones que están pactadas. Entonces en ese esquema tenemos flujos de dinero, hay flujos de diferentes tipos de agua, hay flujos de información. Parte del esquema para solucionar el conflicto fue crear también la presa Las Blancas, que está acá de este lado en el año 2000. Este esquema es fascinante, les invitaría a que si hay interés sobre eso, que lo puedan consultar en las publicaciones. Yo no puedo
ahorita detener ya más con ello. La otra cara de la moneda, de lo que el profesor nos explicó, tiene que ver con las inundaciones. Y esa es una frase de Horacio Salazar, que en paz descanse, falleció el año pasado, y su frase es que los huracanes son una maldición bendita. Y el caso de Monterrey lo ilustra bien. Esa es una toma del huracán, ese es el Alex, en el río Santa Catarina, ¿sí? Este tipo de imágenes son típicas cuando se ve el valor económico del agua en términos de los daños que está ocasionando, pero aparte de esos daños que se ocasiona, hay algo que es muy importante en el caso de Monterrey. Esta es una foto de la avenida Constitución. Constitución, que está de este lado, y Morones Prieto, que está del otro lado, son avenidas neurálgicas. Por aquí pasa mucho del flujo de comercio a los Estados Unidos. Sí, tenemos un periférico, pero ese periférico a menudo no lo usan porque no quieren pagar lo que está costando la autopista. ¿Sí? Entonces transitan por esta ciudad. Entonces, este daño de infraestructura geoestratégica, ¿cómo lo vamos a valorar? Entonces, la valoración no es solamente una cuestión local, realmente es una valoración de corte nacional. ¿Sí? Esto muy rápidamente les muestro, es el almacenamiento de las 3 presas de enero a enero de cada año, del 2009 al 2014. En septiembre 13 la ciudad se está quedando sin agua. Sí, a la mitad de septiembre la ciudad se está quedando sin agua y ya el gobernador va a anunciar los recortes. Pero ¿saben qué? Llegó el huracán Ingrid y el huracán Ingrid vino a rescatar a la ciudad. Si nosotros vemos la cifra ya de octubre, a finales de octubre, que es la barra que sigue, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Si se ve finales de septiembre y se ve la estadística de final del año, no se va a dar cuenta que a la mitad de septiembre la ciudad estaba al borde del colapso. Sí. Estoy ya casi por terminar. Esto nos lleva al riesgo y nos lleva a la psicología de los desastres. Quizás tendríamos que tener una sesión sobre cuál es el valor psicológico del agua. Y en esta literatura lo que está señalando es que tenemos que recordar que estos desastres, tanto por la sequía como las inundaciones, van a regresar y que es costoso abordar eso. Pero peor aún, que la gente no está dispuesta a pagar por prevención. Si ya que el desastre pasó, volvemos a la comodidad anterior. Esto lo reflejamos en un artículo que publicamos en la revista que se llama Environmental Science and Policy sobre la construcción de resiliencia urbana y la coproducción de conocimiento. El argumento aquí es que el abordaje de estos fenómenos no puede ser de una sola disciplina, no puede ser de una sola agencia, esto requiere de cooperación entre los diferentes actores. ¿Sí? Y nos lleva finalmente a algo con lo que quisiera terminar, los riesgos. ¿Cuál es la versión al riesgo? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a enfrentar estos riesgos? Ese es el reporte de riesgos globales 2021. Habla mucho de cambio climático, pero en realidad el fondo del reporte lo dice en una oración, es sobre la fragmentación social. ¿Sí? Los riesgos que está representando para las sociedades, la fragmentación social. Y en ese contexto, cambio climático, las crisis del agua, la biodiversidad, la falla para adaptarse a cambio climático, todo eso al final del día va a ser, valga la redundancia, va a ser crisis, una fragmentación social que ya es preocupante. ¿Sí? Este libro que está aquí, lo que está mostrando justamente es un asunto de responsabilidad, los riesgos en sociedad, y tiene 2 capítulos muy interesantes que para público joven que tenemos aquí les pudiera interesar. Tiene que ver con los niños. Hay un capítulo para la educación en los niños y hay un tema, yo con eso quisiera terminar, hay un tema que tiene que ver con la comunicación profesional. Voy a dejar de compartir pantalla. Hay un capítulo exclusivo en cómo se comunican los temas del ambiente. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? A menudo cuando los conflictos, y el doctor González tiene información de primera mano, él es testigo de experiencias que en el ámbito de la academia uno no tiene. Entonces, ¿cómo estos temas del agua se van a los medios, a los periódicos? ¿Y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Sí? No les comparto aquí un libro ya por la cuestión del tiempo, pero quería compartirles un libro. De hecho, si les interesa, con todo gusto, a cualquiera de nuestra audiencia que está aquí, cualquier persona de la audiencia, hay un libro nuevo, muy interesante, que se llama Debates Contemporáneos en Cambio Climático. Debates Contemporáneos en Cambio Climático. Y el libro es muy interesante porque presenta los temas en términos de debate. De hecho, el primero es cambio climático, el principal problema que afecta a las sociedades, y hay una postura que dice que sí, y hay otra postura que dice que no, y la postura que dice que no regresa a lo social. Dice que lo social es el reto más grande que está enfrentando el mundo. ¿Sí? Y el cambio, y en términos de la comunicación, por eso estoy abriendo el paréntesis, en términos de la comunicación hay un capítulo que menciona los medios de comunicación hacen la tarea en comunicar
los mensajes climáticos en apoyo a la sociedad, y hay una postura que dice que sí, y hay una postura que dice que no. Que los medios lo que hacen es distorsionar las cosas. Y hay balances, por supuesto, hay balances, por supuesto. Yo con eso voy a terminar. Hay más cosas, por supuesto, que me gustaría haberles podido compartir, pero lo vamos a dejar ahí con la esperanza de que en la sesión de preguntas y respuestas haya elementos que podamos retomar en la discusión. Y otra vez, muchísimas gracias por esta muy honrosa invitación. Muchísimas gracias, doctor Aguilar, y sobre todo por esta visión tan amplia del valor económico del agua que nos lleva de nuevo al concepto de seguridad hídrica que hemos impulsado desde la Red del Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Se han vertido muchas preguntas en el chat, pero por cuestiones de tiempo me gustaría agruparlas en 3 y les daría unos minutos a cada uno de ustedes para resolverlas. Uno de los debates principales que hemos tenido al realizar esta serie de webinars son los valores, cómo compaginar estos valores, el valor social, el valor económico, el valor cultural y sistémico. Les preguntan cómo, si el derecho humano si hay un derecho humano al agua, ¿cómo le ponemos un precio a este derecho? ¿O a qué nos referimos con este precio? Y cómo compaginamos el derecho humano al agua. Por otro lado, hay mucho interés de las personas saber cuál es la opinión de ustedes sobre la cotización del agua en la Bolsa de Valores de Chicago y también ya en Wall Street. Y por último, ¿qué políticas públicas pueden implementarse bajo el concepto de valor económico del agua para reducir estas desigualdades que existen en los servicios, ¿no? Porque las personas que menos tienen dinero son quienes más pagan por los servicios, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, ¿qué políticas públicas podrían ponerse a cabo para disminuir esta desigualdad? Y empezamos como tomaron la palabra, maestro Vega, le doy la palabra. Sí, con gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Pues menudas 3 preguntas, ¿eh? A ver, intentaré algunas respuestas breves. Sobre el primero, evidentemente es muy debatible, muy discutible, siempre emerge, y qué bueno que así sea, siempre emerge esta discusión acerca de tenemos derechos humanos y uno importantísimo, básico, es el derecho al agua. Claro que sí, por supuesto. Ahora, tenemos como sociedad, tenemos la responsabilidad pública, yo diría como Estado, cuando somos parte de un Estado, de garantizar ese derecho. Y si estamos viendo que ese derecho, el cumplimiento del mismo, está en riesgo por, entre otras razones, porque suponemos que el agua es gratuita y que el agua es de todos y que el agua, no importa lo que hagamos, el agua estará allí disponible, pues hay primero que informar que no estará disponible allí a menos que hagamos deliberadamente muchas acciones privadas y públicas para que el agua sí esté ahí. Y entre muchas de esas cosas que debemos hacer es conservar cuencas hidrográficas, manejar bien sistemas hidrológicos completos, reparar, mantener, operar bien la infraestructura hidráulica que ya tenemos disponible y ampliar su cobertura. Ampliar la cobertura de agua potable y también de aguas servidas. No queremos, nadie, estoy seguro, quiere aguas residuales en su casa. Entonces tenemos que invertir en alcantarillado, saneamiento, drenaje y desalojo de aguas. Y entonces ese desalojo de aguas servidas ya no la necesitamos para consumo humano directo. Otra vez, como aguas servidas. Primero tenemos que tratarla para otros usos. Entonces, cuando uno ve la economía circular del agua, que no es nada más usar, desecho y desalojo y que el mar haga su trabajo, pues no, estamos contaminando el mar también. Entonces, cuando vemos la economía circular del agua, tenemos muchas responsabilidades privadas y públicas. Y entonces, el derecho humano al agua, sí, soy el primero. ¿Dónde votamos? Estoy a favor. No es gratuito el derecho humano. Tiene costos. ¿Quién los asume? ¿Quién los asume?
Ah, todo el mundo, o sea, pues el Estado, pues sí, y nadie quiere más impuestos. Entonces, a ver, no, las cuentas no salen, de verdad. Tenemos que discutir de manera ecuánime, razonada, franca, pero con información científica, técnica, disponible, por supuesto también política. Hay que revelar los intereses de cada quien. Como ciudadano de la, valga la redundancia, como ciudadano de la Ciudad de México, como habitante, yo sí quiero que el agua, que diga que la Ciudad de México tenga agua. Pues sí, pero yo sé que dependemos en buena manera de lo que extraemos del acuífero casi exhausto y de lo que traemos del sistema Cutzamala. Y entonces estamos haciendo lo que ya nos explicó muy bien el doctor Ismael Aguilar, haciendo un trasvase de agua entre cuencas. Y allá donde sacamos el agua, pues estamos dejando a otros pobladores y a otros municipios sin agua. ¿Para qué? Para abastecer de agua suficiente a la Ciudad de México. Entonces, hay que verlo, como bien se decía también en la presentación del doctor Aguilar, hay que verlo a escala regional, las compensaciones a escala regional. Y entonces derecho al agua, claro que sí, por supuesto, va junto, a mi parecer, de manera imprescindible, junto a la discusión evidentísima del valor económico del agua. Ya rapidísimo, porque ya me pasé, creo. Bolsa de Valores de Chicago, pues qué bueno que exista, es un buen referente. Hay que darle seguimiento, hay que ver cómo evoluciona esa cotización. Es una manera de revelar, una manera, no la única, y tal vez ni la que todos deseemos, pero es una manera de revelar el valor del agua, pues hay que ver cómo funciona eso. Y desigualdad social y agua, sí, yo creo que hay que discutir, todos tenemos derecho al agua, sí, todos, pero también somos una sociedad muy desigual. Yo diría, hay que redefinir política pública atendiendo a esa realidad que ojalá de manera explícita quisiéramos reducir las desigualdades, y una manera de reducir las desigualdades es mediante el suministro o el abastecimiento público del agua. Pues sí, habrá que subsidiar, yo no me espanto de eso, habrá que subsidiar el consumo de agua a perceptores de muy bajos ingresos y dejemos de subsidiar a quienes son perceptores de muy altos ingresos. Sería lo que digo. Gracias. Muchas gracias, maestro Vega. Doctor Aguilar, tiene la palabra. Sí, Jorge, yo quisiera empezar de la pregunta 3 al inicio. Ya el doctor Vega, yo coincido con él cuando hablo de la bolsa y cómo el mercado puede tomar un papel más activo sobre eso. En realidad, las tendencias creo que van para allá. No hablamos aquí de la iniciativa privada, por ejemplo, pero este país necesita una mayor participación de las empresas privadas en la gestión del agua, en financiar proyectos de agua. El Estado no lo va a poder hacer solo. ¿Sí? Desde una perspectiva comprensiva de construir, no de satanizar, porque generalmente en el discurso, y hay un discurso, me parece muy izquierdoso, disculpen la expresión, pero donde entonces la empresa privada se ve como el maloso de la película. Yo creo que en ciertos contextos sí lo ha sido, pero tiene que ser parte también de la solución y aportar a la gestión del agua de este país. ¿Sí? Algo que no toqué y que estaba pensando que saldría en esta discusión es el agua en el contexto COVID. ¿Cuánto vale el agua en el contexto de COVID-19? Entonces, no es ya una valoración presente neto de descontar los flujos financieros a valor presente y ver que los proyectos pasan la prueba. Estamos hablando ahora de sobrevivencia humana. No hay un libro que les mostré, pero está en la presentación, solo que ya no se los quise mostrar para cumplir con el tiempo. Está en la presentación un libro, ustedes lo podrán ver, y se llama El rostro humano de la inseguridad al agua. ¿Cuál es el rostro humano de la inseguridad al agua? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿cuánto cuesta llevarle agua a los mexicanos? Yo no sé exactamente cuál es la cifra real. Si las cifras del Coneval son correctas, nos debería escandalizar y nos debería de veras preocupar en extremo el que tantos millones de mexicanos no tengan agua en su casa. Y en la ausencia de una vacuna para muchos millones que no se pueden vacunar todavía, lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo el principal frente para enfrentar esta pandemia. Entonces, esa valoración me parece que es diferente ahora, que es diferente, que estamos entrando a aguas que no conocíamos antes y que nos tiene que obligar
a pensar mejor las cosas y hacer una toma de decisiones más informada. Yo la verdad no sé cómo, pero requerir una clase política más responsable también. Si este es un asunto de corresponsabilidad de ciudadanos y de clase política, de ONGs, es un juego en el que todos tenemos que sumar y participar. Si el espacio en que el sector público haga todo, creo que eso ya lo tenemos que dejar atrás. Ciertamente hay una responsabilidad del Estado y probablemente sea la más importante como gran actor para abordar estos asuntos, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad como consumidores y como ciudadanos? ¿Sí ven? Y el derecho humano al agua, sí, por supuesto, yo creo que el profesor Vega tiene toda la razón con eso. Déjenme solo contarles una anécdota. Hace algunos años, en un seminario de OSD en Ciudad de México, tengo una colega que se gastó 30 minutos para defender el derecho humano al agua. Se había agotado el tiempo casi de todos del tiempo que tenemos para preguntas y abordar eso. Ese tiempo se fue. Yo al final, pues dije, yo solo en 15 segundos quiero preguntar quién lo va a financiar. Es decir, yo estoy de acuerdo. La pregunta es quién lo va a financiar. Si es como derecho, los niños deberían estar en la escuela y tenemos niños en la calle de tragafuegos. Y en la Constitución tenemos derechos que no son observables. ¿Sí? Y el último punto, terminaré con eso, creo que tenemos en este país un sector hídrico en crisis. Entonces, estas políticas públicas para el tema del agua, me parece que está en crisis, que tenemos una arquitectura institucional que no está funcionando. Este último punto, este caso tan triste de Chihuahua, que la Guardia Nacional esté en la presa La Boquilla y que se haya muerto una señora que se llamaba Jessica Silva, que dejó 2 niños, me parece que es una muestra muy clara del fracaso de la política y una muestra muy clara de la desgobernanza del agua, de no ponernos de acuerdo internamente cómo gestionar el recurso. Es penosísimo eso. Presupuestos que van a la baja con necesidades crecientes. Entonces, es una ecuación que la verdad creo que está muy compleja. Y finalmente 20 segundos, permítanme 20 segundos. No sé cómo, yo no sé cómo, quizás en nuestra audiencia, la gente que ha estado en el sector público más años tenga más luz sobre eso. Creo que si seguimos hablando del sector agua como tal, no vamos a avanzar, porque muchos de los problemas que asociamos con el sector están fuera del sector. Cuando el profesor Vega habla del presupuesto, eso está fuera del sector. Si el papel del Congreso, el papel del Senado, eso está fuera de lo que llamamos el sector agua. Yo terminaría con eso, Jorge. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para preguntas y respuestas. Se quedaron muchas. Hay más de 300 personas conectadas en este momento. Hubo muchas inquietudes, pero en el conversatorio tendremos oportunidad de explorar sobre todo estas disyuntivas entre los valores o cómo llegar a un valor común. Entonces, nada más quisiera entonces darle la palabra al doctor González para que nos regale una conclusión de la sesión. Muchas gracias, Jorge. Pues como anticipábamos, realmente el contenido de este webinar ha sido extraordinario. Yo creo que ha sobrepasado con mucho nuestras expectativas, pero nos deja picados, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos aquí nos deja con algunas preguntas y algunas inquietudes. Jorge Arriaga me dice que haga yo un resumen. Me parece que sería prácticamente imposible resumir todo el contenido que han vertido sobre nosotros, tanto el maestro Eduardo Vega como el doctor Ismael Aguilar, a quienes les agradezco muchísimo su participación y pido que sigamos en este tema en el futuro. Yo simplemente oí algunas cosas que quisiera ponerlas a consideración. La primera parte, oí que Eduardo Vega nos dijo que suponer o tomar por un hecho de que con el valor económico del agua es 0 nos lleva a errores muy graves de política y de manejo y gestión del agua. Yo creo que esto nos pasa y nos está pasando mucho. Yo diría más allá. Aquí hemos hablado del enorme valor del agua y Ismael nos dijo que no hay un solo valor económico, sino hay distintos y muchos valores económicos asociados con muchas circunstancias y usos. Hay ecuaciones complejas como las que nos presentó Eduardo Vega aquí para la oferta y para la demanda, que dependen de muchas variables difíciles de poder conjuntar. Pero finalmente, el valor económico del agua difícil de calcular, pero no es 0.
Y probablemente de aquí derivan muchos de los problemas. Todo mundo reconoce la importancia del agua. Eduardo Vega nos dice, no hay nada en el mundo que pueda hacerse sin agua. Y sin embargo, el presupuesto del agua en los últimos años ha sido decreciente. No nada más el presupuesto público, sino también la aportación privada en términos reales ha venido decreciendo. Entonces, yo digo a veces un dicho ranchero, que dice que amor que no se refleja en la cartera no es amor de a de veras. Y yo digo lo mismo acá, el agua es muy importante, pero no le estamos dedicando los recursos ni humanos, ni económicos, ni sociales para poder resolver los graves problemas que yo concuerdo. Hay muchos signos de que estamos profundizando una crisis del agua, tanto en la parte árida de México, de más de la mitad del territorio, con alto estrés hídrico, como en la parte que está sujeta a las inundaciones. Entonces creo que es un asunto fundamental. Y el otro punto que escuché, y me parece que es central en nuestra política, es, en inglés se dice fácil, se dice reallocation, y es la reasignación del agua a medida que aumenta la demanda o que cambia la hidrología de las cuencas hidrológicas por el cambio climático o por el uso del suelo. Pensamos, como en el caso de Chihuahua ahora con el Tratado Internacional, que lo que se dijo en 1944 sigue siendo igual en el año 2021. Eso no es cierto. Han cambiado las cuencas hidrológicas y ha cambiado la demanda en forma brutal. Y nosotros necesitamos tener una fórmula clara de política pública que logre la reasignación del agua en las distintas cuencas hidrológicas de acuerdo con los distintos valores del agua y en las distintas necesidades de la sociedad en su manera más amplia y de los ecosistemas. Yo creo que esos dos temas quisiera yo simplemente resaltar y no resumir para invitarlos a que sigan con nosotros en esta discusión de los valores del agua y podamos tener en nuestro conversatorio y probablemente en algún programa especial que diseñemos a futuro, este concepto tan importante para poder resolver los problemas y los conflictos del agua en un país que sigue creciendo, en una demanda que sigue creciendo y en un cambio climático o el cambio global que nos afecta a todos por igual. Muchas gracias por asistir con nosotros, muy especialmente a Jorge Arriaga, a Marie Claire y a nuestros ponentes excelentes. Muchas gracias, los felicito mucho por esta ocasión, a Eduardo Vega y a Ismael Aguilar, que me recuerda que nosotros hicimos el cuchillo y que nosotros también hicimos Cerro Prieto. Entonces, las experiencias probablemente las podamos escribir juntos, Ismael. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. El agradecido soy yo. Muchas Muy amable. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron el día de hoy, que nos han pedido una segunda y una tercera edición de estos valores económicos del agua, pero esperamos que la próxima semana nos acompañen con el valor productivo del agua, que tiene mucha relación con esto que estamos viendo el día de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan conectado y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.